yo solamente quería decirte de qué se tratan estas conversaciones, que fundamentalmente se originaron debido a la necesidad de comunicarse con la ciudadanía, estar al tanto de lo que estaba pasando y dentro de las posibilidades de nuestro centro ayudar en lo que fuera posible. ¿Ya? Y es por eso que hemos incluido científicos, sociólogos, médicos, estamos tratando de que realmente hacer un barrido a través de nuestra sociedad para saber qué es lo que los diferentes estamentos de nuestra sociedad está pensando. Creemos que es extremadamente importante tenerte porque tú nos puedes dar una visión del barrio, como dirían, ¿no? Que la necesitamos mucho, sobre todo que creo que eh, se avecinan eh, 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 movimientos sociales que van a ser muy serios. Yo creo que eh, dicen que no hay que politizar la pandemia, pero yo creo que hay que politizarla más que nunca, porque estos son los momentos de cambio para realmente crear un Chile más justo, ¿cierto? Así que, sin más, querido Jorge, gracias por venir y te dejo la palabra y ojalá que podamos tener un tiempo de conversación. Jorge. Muchas gracias, Ramón. Y conversemos. Yo quizás puedo presentar algunas ideas, pero vamos dialogando con Juan Carlos, contigo. Gracias por fijarse en nosotros, bueno, en mí, para estos diálogos. Me parece que es una tremenda iniciativa la que están desarrollando, porque creo que este es un momento donde hay que conversar harto, donde hay harto que sacar en limpio. Son épocas, yo creo que estamos, Ramón, en una época parecida a la del Renacimiento. Estamos en una especie de época de transición. A mí me gusta hablar de que lo que hoy día existe en el mundo en general y que se expresa de manera muy nítida también en el nivel local es algo así como una especie de crisis de proyecto. O sea, estamos como entre dos épocas, en dos dimensiones. Hay una frase muy famosa de un politólogo marxista, Antonio Gramsci, italiano, que es muy citado, muy conocido. Él dice, estamos en esa época donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, ¿no? Y en ese claroscuro, dice él, aparecen los monstruos. Bueno, me parece que es una época bien particular en la que estamos viviendo, antes de la pandemia. Con la pandemia creo que se ha radicalizado, se ha evidenciado, se ha puesto en la discusión pública muchas cosas. Entonces, me parece que estamos en esos tiempos, estamos en esos momentos. Y lo interesante es que hay a mi juicio, la gente vive esto muy a flor de piel, porque estas no son, lo que yo te digo, no son grandes discusiones que están encerrados en algún lugar, no. Tienen que ver con lo que tú decías en tus palabras iniciales, ¿no? Tienen que ver con el barrio, tienen que ver con la vida cotidiana, tiene que ver con lo que está pasando. Y es tan brutal, es tan real, que es que lo que puede hacer Donald Trump en Estados Unidos le puede impactar a un vecino de Polanco. O lo que puede hacer Bolsonaro en Brasil genera un impacto regional al vecino de Playa Ancha. Yo creo que estamos en una época donde las escalas, ¿no? La escala local, la escala regional, nacional y global, expresan y materializan de distintas formas esto, lo que yo llamo crisis de proyectos. ¿Y a qué me refiero? ¿Y qué proyectos están en crisis? No solamente con un fenómeno local o nacional, sino que como un fenómeno global. Creo que está en crisis el modelo, creo que está en crisis el orden mundial, creo que está en crisis el modelo económico y social neoliberal en el mundo, que tuvo en el mundo, como ustedes bien saben, desarrollos territoriales distintos, ¿no? No podemos extrapolar la forma en que se fue reproduciendo el neoliberalismo en Chile a la que hizo Margaret Thatcher en Inglaterra o Ronald Reagan en los 80 en Estados Unidos
o Chuden en China en los 80 y así sucesivamente. O sea, hay un libro muy interesante que a mí me gusta mucho que es de David Harvey, un geógrafo inglés, Breve historia del neoliberalismo. Él cuenta cómo este modelo se expande en el mundo, ¿no? Con desarrollos territoriales distintos. Y el neoliberalismo no es una política económica, no es una política económica. El neoliberalismo es una razón mundo, es una forma de entender todo, es una forma de entender la ciencia, es una forma de entender la política, la economía, las relaciones sexuales, las relaciones personales, la economía, el patrimonio, el urbanismo. Es una... Pierre Dardot, sociólogo francés, o filósofo francés, perdón, define precisamente al neoliberalismo de esa forma, como una razón mundo. No es solamente una política económica, es una forma de entender la sociedad, es una escala de valores. Y creo que eso está en crisis, creo que eso está en crisis, y está en crisis en Chile. Lo que pasa con el estallido social creo que es parte de eso. Lo que pasa con el estallido social creo que es parte de eso, y creo que eso ya es evidente, ¿no? Es evidente para muchas personas, y no solamente, y no para aquellos que estamos metidos más en el debate público, sino que es evidente para la gente, porque la gente siente que este es un modelo, es una forma de organizar la sociedad que hoy día, por ejemplo, en plena pandemia, no logra garantizar las cuestiones más básicas, 3 cosas básicas: alimentación, acceso a la salud y vivienda, techo, que son 3 temas que hoy día están cruzando nuestra ciudad, pero que se extrapolan a cualquier otra ciudad del mal llamado tercer mundo en todo el mundo. Alimentación, acceso a la salud o acceso a servicios sanitarios y acceso a la vivienda. Entonces, en Chile creo que eso es muy evidente. Más en crisis, menos en crisis, pero sí hay un problema muy grave ahí. El problema es que lo llamado a superar este orden no está construido, no está creado, no está producido, no está ordenado. Este conjunto quizás muy sencillo de ideas que produzcan un nuevo sentido y que ordenen a la sociedad de una manera mucho más democrática, de una manera mucho más igualitaria, de una manera mucho más solidaria, de una manera mucho más colaborativa, de una manera donde precisamente la dignidad de las personas esté por sobre cualquier cosa, donde hay una relación mucho más coherente entre ser humano y naturaleza. Creo que eso no ha terminado de parir. No ha terminado de parir. Entonces, creo que nos encontramos en ese tiempo. Yo creo que la época es esa. Por tanto, esto que ustedes mejor que yo saben, todos estos grandes pensadores que en los 90 dijeron que la historia se había acabado, creo que los hechos, la realidad ha dicho una cosa completamente distinta. Esa como una primera ubicación para mí. Ese es el momento en que nos encontramos. Entonces, el desafío que tiene alguien como yo, que está en la política y que es parte de proyectos, parte de un proyecto de gobierno local, parte de un mundo político, de un mundo social, de un mundo ciudadano, es, bueno, ¿cómo se construyen respuestas a eso? Porque una cosa es el discurso, una cosa es incluso la impugnación muy propia de los movimientos sociales, pero otra cosa es, bueno, construir respuestas que permitan precisamente concretar y desarrollar nuevos mundos posibles. Y ahí creo que la dinámica local, la cuestión barrial, es clave. Es clave, desde lo territorial, cuando digo local no me refiero al localismo, no me refiero al fetichismo de la cuestión inmediata, sino que me refiero a la capacidad que hoy día desde los territorios, desde los espacios barriales, desde las organizaciones comunitarias y territoriales, existe para producir y reproducir formas de vida distintas a las que hoy día imperan en el país en términos neoliberales. Creo que los territorios, creo que las comunidades
pero los territorios y sus comunidades son fuente creadora de respuestas extremadamente valiosas y relevantes que desafían la posibilidad precisamente de romper el status quo. Por eso este proyecto de gobierno local para nosotros tiene tanta importancia. Tiene una importancia porque, bueno, tenemos un compromiso férreo y con Valparaíso, con la ciudad, pero tenemos clara la idea de que lo que hacemos en Valparaíso, como siempre en su historia, esto no es algo solo de nuestro proyecto, sino que como siempre en su historia, Valparaíso siempre ha mirado, siempre ha tenido una capacidad de liderazgo hacia el resto del país, hacia el resto del mundo, en muchos ámbitos y en muchos quehaceres. Entonces, creo que esas respuestas que hoy día estamos construyendo desde estas dinámicas tienen que ver con este escenario tanto nacional como global que menciono. Entonces, mira, lo que nosotros hemos hecho, por ejemplo, para tratar de conectar con el debate más contingente, en el medio de la pandemia, antes de que entráramos a lo que se llama hoy día el confinamiento domiciliario obligatorio, ideamos lo que llamamos un confinamiento comunitario o un confinamiento barrial. Aprovechando las capacidades del territorio, construimos una respuesta para intentar abordar la crisis sanitaria que hoy día existe en todas sus dimensiones, en la dimensión salud pública, en la dimensión económica, en la dimensión institucional, en la dimensión social. Y pensamos, bueno, ¿qué recursos tenemos en el territorio? ¿Qué recursos tenemos en Valparaíso? Recursos municipales, me refiero a recursos de la ciudad, para poder enfrentar este coronavirus. Bueno, el sistema de atención primaria. El sistema de atención primaria que territorialmente está desplegado en todos los cerros de Valparaíso, en Placilla, Peñuela y en Laguna Verde, a través de los CEFAM. CEFAM que constituyen un recurso público con funcionarios y funcionarias, con infraestructura, con relaciones con la comunidad, porque cada CEFAM en Valparaíso tiene un consejo local de salud que genera dinámicas de participación, y con un conocimiento muy acabado del territorio. Entonces dijimos, bueno, respondamos a la crisis global, respondamos también a la ineficiencia, quiero decir, del gobierno nacional, a la lentitud del gobierno nacional en la toma de decisiones sanitarias, siempre pensando en la dimensión global, nacional y local, con este modelo de confinamiento. Entonces dividimos a la ciudad en 15 zonas. ¿Por qué 15 zonas? Porque son 15 CEFAM los que existen en Valparaíso. 12 CEFAM que son de administración municipal, 2 que son de administración del servicio de salud y una posta rural que está en Laguna Verde. Y a partir de ello, lo que le propusimos a la comunidad es una especie de confinamiento en sus zonas, una especie de confinamiento en su barrio. Lo que le propusimos a la gente, en definitiva, esto lleva dos meses, por lo menos 2 meses y medio implementado, es que la ciudadanía, que la gente viva y se mueva por la ciudad de forma distinta. Que en vez que un vecino baje todos los días al mercado Cardenal, baje solamente un día. Es decir, provocar un cambio en los desplazamientos de la gente. Pero para eso, estas 15 zonas nos propusimos en su momento hay que dotarlas de capacidades resolutivas. Es decir, tenemos que tratar de llevar la mayor cantidad de servicios posibles a estas zonas para que la gente no tenga que bajar, para que la gente se confine en su zona y resuelva sus problemas, las necesidades propias de la vida humana, en todas sus dimensiones, en esos lugares. Entonces comenzamos con un proceso de instalación de oficinas municipales, descentralización municipal, transformación institucional, una institución que se adapta a las circunstancias que tenemos, municipio desplegado en terreno, no el municipio chupado, por decirlo así, no el municipio absorto, no el municipio paralizado, no el municipio beberiano, no el municipio vertical, sino que el municipio horizontal, que se despliega en el territorio con una política de oficinas municipales con equipos, con el mayor poder de resolutividad posible para resolver todos los problemas que la gente tiene con el Estado a través de la municipalidad. Nos enfrentamos a la necesidad de resolver los problemas de alimentación, que hoy día son súper urgentes con la cuarentena. Bueno, instalando en varios lugares de Valparaíso, por ejemplo, la Plaza Bixmar, tratándose de la zona Plaza Mena, tratándose del Auditorio Manuel Guerrero en Barón, tratándose de la zona Barón, ferias libres, o en Rodelillo, en el Paradero 14, en el Seco, ferias libres donde la ciudadanía pueda comprar, para no bajar al plan,
a precios asequibles, porque las ferias tienen precios asequibles, pero además también tratar de resolver un problema económico vinculado a la oportunidad de generar empleo, ¿no? O sea, estas ferias están pobladas de vecinos y vecinas de las zonas, y por tanto genera una oportunidad de tener un ingreso, más que un empleo, un ingreso. Luego nos articulamos con otras instituciones públicas, como el registro civil, para poder descentralizar los trámites, como la obtención del carnet de identidad, y otros muy importantes en estas zonas para que la gente no tenga que hacer una fila en Esmeralda. Entonces, lo que hicimos básicamente para enfrentar un desafío de esta magnitud a escala global, a escala nacional, es precisamente desarrollar una práctica institucional orientada hacia la transformación, porque lo que estamos haciendo, Ramón, en Valparaíso, yo te aseguro, esta idea del municipio comunitario, el municipio barrial, el municipio desplegado en 15 oficinas, no lo está haciendo nadie, o lo están haciendo muy poquitos en Chile. Muy poquitos en Chile. Entonces también se genera, cuando tú tienes una presencia municipal permanente, una relación estrecha con las comunidades, con los dirigentes sociales, con las organizaciones del territorio. Todas estas iniciativas que yo te describo están impulsadas en conjunto a las organizaciones del territorio. Entonces, te digo algo, que la pandemia nos permitió descubrir desde lo local una respuesta al problema de la transformación institucional, al problema del Estado, a una respuesta que está en proceso de maduración. Por una parte. Por otra parte, encontramos también respuestas sanitarias a la crisis que estamos viviendo y una oportunidad de desarrollo económico y social que antes no teníamos. Incluso hay algunos que ya comienzan a ver en estas oficinas que se instalan en pequeños centros urbanos. Por ejemplo, voy a poner el buen ejemplo de Padre Damián, arriba, el consultorio Padre Damián en Placeres, en la variante Agua Santa. ¿Tú crees que en algún momento los habitantes de la variante Agua Santa habían visto a la municipalidad desplegada en ese sector? Nunca, nunca. Quizás había ido alguna vez el camión de basura a sacar la basura, un coordinador, pero aquí es la municipalidad desplegada al lado del CEFAM, construyendo en ese lugar un pequeño centro urbano. Un pequeño centro urbano, porque está la feria libre, está la municipalidad y está también el CEFAM. Entonces lo que se va produciendo también ahí es una forma de entender la ciudad. Esto no es nada nuevo, aquí voy a decir algo que otros han escrito muy bien, esta idea que le leía por ahí a la alcaldesa de París, que ahora salió creo que era una alcaldesa socialista que salió ahora electa nuevamente, no recuerdo su nombre. Ella hablaba de la ciudad en 15 minutos, ¿no? Cómo se vive la ciudad en 15 minutos, cómo la ciudad logra abastecer, logra permitir, garantizar la reproducción de la vida de una persona en una ciudad en 15 minutos. Caminando, ¿no? O un par de cuadras a la redonda. Eso yo creo que es muy recontra interesante. Entonces, nosotros pensamos que parte importante de las respuestas que hoy día se pueden dar de manera efectiva a la crisis que está viviendo el mundo y los países desde lo sanitario, pero también a la otra crisis que te decía, esta crisis de proyectos, ¿no? Que le da el contexto, la llegada del coronavirus a los distintos países del mundo, es la dimensión territorial, es la dimensión local. Y mira, ¿y por qué pienso además esto? Porque si tú revisas los fenómenos a nivel mundial, por ejemplo, en Estados Unidos, la tensión entre Trump y los gobernadores de los distintos estados. Ahora es un poco menos nítido, ¿no? Pero en algún momento los gobernadores de los estados, por ejemplo, el gobernador del estado de Nueva York y otros más, en abierto desafío al poder central, en abierto desafío al poder federal, ¿no? A propósito de la discusión sobre cuáles son las medidas sanitarias adecuadas para poder implementar. Ahí hay lo mismo pasó en Brasil, o sea, un presidente indolente como Bolsonaro, un tipo que yo creo que es un criminal, lo digo con todas sus letras, genera un cuadro donde los gobernadores, las gobernadoras de los estados brasileños desafían al poder nacional. Hay una tensión, o al poder federal. Ahí también hay otra tensión, el arriba abajo, el nacional local, el estadual federal, como le quieras llamar.
lo mismo pasó un poco en España, ¿no? Es decir, pensamos que esto, que también se dio muy fuertemente en Chile, se ha dado fuertemente en Chile con esta idea, esta rebelión, esta actitud desafiante o irreverente o crítica de distintos alcaldes y alcaldesas de distintos colores políticos, expresan algo que no tiene que ver solo con Chile, no tiene que ver solo con Valparaíso, sino que tiene que ver con lo que está pasando en otras partes del mundo. Entonces, a mí me parece que ahí hay una hebra, hay una hebra. A mí me interesa crear, no me interesa destruir, no me interesa... para mí las revoluciones son eso, son actos creativos. Y para crear, bueno, tenemos que situarnos en algún lugar, en la ciencia, en las humanidades, en la cultura, en la política, bueno, o en el territorio. Pero hay que crear, hay que producir, ¿no? Entonces, la, la, la crisis sanitaria que hoy día está viviendo el país permite, creo, seguir desarrollando, como te decía, respuestas. Creo que pese a todo lo malo, pese a todo lo lamentable que ha sido, genera un conjunto de oportunidades. Quiero ser optimista también, porque si no me muero. En la Municipalidad del Paraíso veo puros problemas, puros, todos los días, ni te imagináis. Yo esto lo he dicho en algunas otras entrevistas, a mí hay algo que me da vergüenza. A mí me da vergüenza entregar nylon. O sea, la Municipalidad del Paraíso entrega nylon, Ramón, a la gente en Valparaíso, para que no se llueva. Vamos a tener que entregar nylon ahora, porque la gente no tiene una vivienda digna. Tenemos que entregar cajas de alimentos, que sabemos que son muy necesarias, pero cajas de alimentos. Y la gente se pelea por las cajas. Entonces, el sistema institucional chileno, desde la perspectiva de las municipalidades, está hecho para que nada cambie. Está hecho para que todo siga exactamente igual. Somos administradoras de pobreza, somos administradoras de políticas públicas definidas a nivel central. Entonces, frente a eso nosotros nos rebelamos. Frente a eso nosotros tratamos de, en cada una de nuestras acciones, desarrollar un acto creativo. Entonces, la forma de respuesta que desarrollamos a la crisis desde lo local fue precisamente a través de una perspectiva de despliegue territorial, una perspectiva de práctica institucional transformadora que la municipalidad no había tenido, que la municipalidad no había desarrollado. Creo que también el cuadro que vive el país actualmente, el país no es muy distinto al que se abrió en octubre, pienso. No es muy distinto al que incluso se viene generando desde hace muchos años. O sea, piensa que hay un ciclo de movilizaciones sociales que se abrieron desde el año 2006 con la Revolución Pingüina y que se mantuvieron muy vigentes hasta la posta que toma el movimiento feminista. Entonces, pienso que el estallido social, lo que se llamó estallido social o lo que se abre en Chile desde octubre para acá, es la cara de la moneda, es la otra cara de la moneda de lo que estamos viviendo hoy día. O sea, para mí el estallido social, de alguna manera, supuso un despertar ideológico y político, cultural, un movimiento de placas tectónicas de sentidos comunes que cambian, o que se vienen acumulando y estallan y cristalizan en nuevos sentidos comunes, en nuevos paradigmas, en nuevas formas de entender las relaciones. Para mí eso fue, en parte, el estallido. Y el problema de la pandemia es que la pandemia devela lo que el estallido, o sea, materializa en miseria lo que el estallido anuncia o devela. Porque las respuestas que hoy día existen a la crisis son dentro de la hermenéutica neoliberal. Las respuestas a la crisis están dentro de una perspectiva política que no logra escapar de la mediocridad del neoliberalismo, de la política hegemónica. Y eso le está costando al país vidas, atención médica a millones de personas y una crisis económica gigantesca. Gigantesca. Han anunciado un conjunto de medidas que si tú las vas revisando una a una, dices, bueno, ¿cuál fue la última? El veto a la ley que impedía la suspensión de los servicios básicos, las cajas de alimentos, el plan de endeudamiento para la clase media, ahora bueno, lo adornaron con los 500.000 pesos, el FOGAPE, el bono de 65.000 pesos que después cambiaron a 100.000 pesos. O sea, no hay
respuesta posible a la crisis que hoy día existe desde el neoliberalismo y desde sus expresiones políticas. No es posible. Es quizás una afirmación un poco polémica, pero bueno. Entonces, a mí me parece que yo estoy muy preocupado porque además se están engendrando no una crisis, hay un cóctel de crisis. O sea, está la crisis sanitaria, hay una crisis económica, está la crisis institucional. La legitimidad de las autoridades, desde el presidente para abajo, está en el piso. Hay una crisis ambiental profunda, claro, está lloviendo, sí, pero el agua falta. El agua falta, la gente no tiene agua. Entonces, bueno, este tamaño de dificultad, ¿cuál es la respuesta a ese tamaño de dificultad? Muy bien que se haya aprobado el retiro del 10% de los recursos, muy bien en nuestras cuentas de cotizaciones previsionales, perdón, de capitalización individual, muy bien, es una señal súper potente, pero eso no cambia absolutamente nada. Quizás abre un camino, pero en lo concreto no. Entonces, a mí me parece que ahí hace falta una respuesta, o mira lo que ha pasado, ya con esto voy cerrando también, yo quería dialogar, o mira que a mí me ha gustado mucho esta relación política-ciencia, ¿no? El espacio público y el debate se ha poblado de expertos, expertas, científicos, científicas, gente que desde los conocimientos de salud o médicos ha elevado también el nivel del debate. Bueno, fantástico. Pero creo que todos esos torrentes, todas esas trayectorias, todas esas biografías, tenemos que ser capaces de converger en un proyecto de época, en un proyecto que mire largo, que mire, como lo intentamos hacer nosotros en Valparaíso, mirar a 40, 50 años. Por eso estamos por ejemplo, tan contentos con el Parque Barón, porque es un proyecto que genera un impacto de esas características, es un proyecto muy importante para la ciudad. Pero necesitamos un proyecto de época. Y ahí tenemos que encontrarnos, creo que muchas trayectorias, porque al final, dicho de una forma quizá un poco dramática, lo que está en juego, a mi juicio, es la posibilidad de que la vida humana se reproduzca en condiciones de dignidad, en condiciones de verdad. Esta ciudad no tiene idea. Hay gente en esta ciudad que ha vivido toda la vida en esta ciudad, Ramón, y no tiene idea de la miseria que hay en Valparaíso. No tiene idea. No ha visto lo que nosotros hemos visto. Eso es, a mi juicio, lo que tenemos que combatir. Ese es el objetivo de cualquier proyecto de cambio. Vencer la miseria, poner fin a la desigualdad, a la degradación ambiental, a las asimetrías entre hombres y mujeres, en fin. Estoy hablando de un proyecto de época, un proyecto humanista, un proyecto profundamente comprometido con una forma de democracia radical, profunda, viva, no petrificada solo en elecciones cada cierto tiempo como una rutina, no. En un proyecto que creo que tenga la fuerza, tenga la capacidad de pensar hacia el país. Pienso que de estas crisis la única respuesta está a ese nivel. No está la política chiquitita, no está la cosita pequeña, está en ese nivel. Y vuelvo a reivindicar, creo que desde lo local, desde los gobiernos locales, desde la dimensión territorial, hay muchísimo que se puede aprender, hay muchísimo que se puede sistematizar, hay muchísimo que se puede poner a disposición para este mundo nuevo que necesitamos. Kate Whitlock, nosotros encontramos Conciencia al Tiro, ya con los chicos en una feria bajo en el plan hace un año. Yo pienso, ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿tú? Bien, gracias, sí, me acuerdo. Ya, yo quisiera primero hacer una observación que tú dijiste, Bolsonaro es un criminal, Trump también es un criminal. De acuerdo, I agree. ¿Quiénes son los criminales en este mundo? Mire, tú hablaste de muchas cosas
Y si busca un raíz común de todas las cosas hablaste, es la redistribución de recursos. Eso que necesitamos en este país para hacer una vida más igual para todas las personas. Y yo, porque estoy metido en ciencia al tiro, por años yo he visto la miseria que existe en los cerros de Valparaíso. Es una miseria que la mayoría de los chilenos no entienden, no saben que existe. Cuando nosotros grabamos un video, no este video que ahora está en televisión de la alegría de la ciencia, pero otro video de cambio global, parte de grabar en la casa de los chicos es cuál chico tuvo una casa con un piso, para no tener vergüenza en la familia para ir a la casa y grabar cuando viven en situación horriblemente terrible. Así ahora, mi pregunta es cómo podría redistribuir los recursos para ayudar los colegios y liceos públicos aquí. Yo escuché que Valparaíso va a ser una de las primeras ciudades donde van a sacar de municipalidad y poner esta nueva organización que me hace un poco nerviosa. Así yo quisiera saber más de eso. Y yo dije a varias autoridades, no solamente en Valparaíso, pero en Santiago, que debería salir de su oficina y caminar por los cerros de Valparaíso y ver qué es una escuela pública en los cerros de Valparaíso, imaginar Santiago también. Están en la pandemia. Las escuelas no tienen jabón. La escuela no tiene baños decentes. Así, ¿cómo puede hablar de mantener estudiantes en infraestructura donde no puede mantener el nivel de limpieza que necesita combatir el virus COVID? Y no es solamente Valparaíso. Este año pasado nosotros hicimos talleres en toda región 5. Yo pasé La Ligua, Petorca, San Felipe, Quillota. Todos baños de toda escuela pública fue un horror. Ningún tuvo jabón. Así, estamos a un nivel tan brutal en la escuela pública que yo hice un charla hace años. Yo pregunté al fin de mi charla, ¿son basura los niños de escuela pública? Porque eso es como tratan en este país. Yo pienso que todas estas ideas de futuro, etcétera, no vale callampa si no estamos mejorando la situación para la persona más joven en este país. Y yo pienso que cuando tú dijiste que está trabajando en un plan para 40, 50 años, la planeta no tiene 40, 50 años. Está agotado los peces de mar. Estamos hablando de un modelo donde vamos a llegar a 4 grados Celsius de cambio climático. No tenemos 40, 50 años. Y los jóvenes saben eso. Yo pienso esas cosas súper importantes de la protesta de estallido social. Ellos saben que estamos en una situación grave. Y su vida no va a ser como mi vida. No van a ver la cosa linda que yo he visto porque están desapareciendo. Así hay dos cosas. Tenemos que poner recursos en la estructura de educación y tenemos que pensar en cómo poner alegría, porque la persona falta alegría y falta esperanza. Y con eso podremos reconstruir Valparaíso y Chile. Y la gracia de Chile en contraste que Estados Unidos, que está en una situación grave, es Chile es un país chico, con 17 millones de personas. Así hay esperanza, podría implementar cosas, podría ser un país mejor. Pero yo quiero saber, ¿dónde van a ver los recursos y dónde va a venir la alegría? Bueno, te agradezco las preguntas. Estoy completamente de acuerdo contigo desde lo de Trump para acá. Completamente de acuerdo. Creo que la pregunta por la distribución o redistribución de los recursos es una de las preguntas más importantes que tenemos, porque efectivamente lo que vivía Chile es un país de altísima concentración económica, un sistema económico que tiene concentrado el control de los recursos estratégicos del país en un grupo no más superior a las 10 familias. De eso ya está muy archidocumentado. Creo que creo que el actor llamado a liderar
decía yo, este proyecto de época, que piensa el país en la dimensión larga, pero que también tiene que construir respuestas en el ahora ya. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, yo, créeme que lo tengo más claro que el agua, porque todos los días hay que ir construyendo en la municipalidad respuestas para la hora, ¿no? Hay poco espacio para el volarse con las ideas muy grandilocuentes sobre lo que queremos en el país, pero yo creo que la dimensión de la respuesta es esa, no es una respuesta chica, es una respuesta grande, es una respuesta de época, que se expresan en cuestiones súper concretas. Creo que el ente, la entidad llamado a hacer esto es el Estado. El problema es que el Estado está capturado en Chile, está capturado por una élite política y económica, una élite política y económica centralista, una élite política y económica machista, una élite política y económico clasista, una élite política y económica de luces cortas, una élite política y económica rentista, que no está inspirada en ideales progresistas y republicanos. No está inspirada en el ideario de la ilustración, no está inspirado en la libertad, la igualdad y la fraternidad, ¿no? Que son ideales que comparten mundos civilizados. No, nuestra élite no es eso. Quiero ser súper responsable. Entonces, la cuestión creo que tiene que ver por el Estado, ¿no? Y el Estado es el llamado a desarrollar procesos que permitan precisamente hacerse cargo del problema que decís tú, el problema de la distribución de los recursos. Mira, y te quiero llevar una cosa muy concreta, el puerto de Valparaíso aquí. Chile tiene en su constitución una estructura impositiva centralista. Chile, desde la perspectiva fiscal, es un Estado unitario. Entonces, todos los impuestos que se cobran en Chile van al fisco. Y por tanto, tenemos un sistema que desde el fisco distribuye al Estado nacional, a los estados regionales, o al gobierno regional y a los gobiernos locales. Es muy probable que el presupuesto total del país que pasa por las municipalidades, el presupuesto público, no alcance ni siquiera el 10% que pasan por las municipalidades. Ni siquiera alcanza el 10%. ¿Y qué decirte en Valparaíso? O sea, el puerto de Valparaíso paga la patente comercial, que deben ser 300 millones de pesos al año o semestralmente, pero paga la patente comercial, que no son muchos recursos por el nivel de actividad económica que genera, pero no paga ningún tipo de impuesto o gravamen a la ciudad. Entonces nosotros hacíamos un cálculo muy a la rápida que te permitía concluir que si tú considerabas 2 meses de actividad portuaria, de entrada y salida de contenedores en Valparaíso, esa actividad económica equivalía a construir en Valparaíso 7.000 casas, 7.000 viviendas. Y el déficit de viviendas que hay en Valparaíso alcanza a los 9.000. Entonces, Valparaíso tiene una fuente de recursos que es o una oportunidad de desarrollo que supone la cuestión portuaria que se nos es completamente vedada. Entonces, a mí me parece que cuando un joven, como los que describes, se enfrenta a esa realidad, que yo te sumo, no puede acceder a una alimentación digna, no puede acceder a una buena salud. Mira, ¿sabes cuánto el Estado de Chile le entrega a las municipalidades por mes para gastar por niño, por niña? 7.250 pesos. 7.250 pesos. Eso es lo que nos llega por cada niño y niña inscrita en los consultorios. Y con eso tenemos que hacer frente a la peor crisis sanitaria de los últimos 100 años. Y además hacer salud en tiempos normales. 7.200 pesos. Eso vale para el Estado de Chile un niño o una niña al mes en materia de salud pública. ¿En qué estado decente del mundo se puede hacer algo se puede enfrentar algo de estas características? En ninguno. Entonces, cuando un niño, cuando una niña, cuando un vecino o vecina del país se enfrenta a los problemas de alimentación que hoy día existen, al problema del acceso a derechos, educación y salud, al problema de la vivienda, que es brutal, al final termina preguntándose por también la forma en que la sociedad toda se ordena. Entonces, creo que hay en los niños, en las niñas, los jóvenes, un cambio cultural que se ha ido produciendo progresivamente y que
y que creo que hoy día está haciéndose público con todas las movilizaciones y las manifestaciones que existen. O sea, los que hoy día se manifiestan y tienen 30 años, 28 años, o poco más, un poco menos, son los que se manifestaban en el 2006, o el 2011, o incluso antes. Entonces, ¿la tarea cuál es, a mi juicio? Es construir un proyecto político. Un proyecto político que tenga la capacidad de seducir, de invitar, de convocar, de, con audacia, construir una legitimidad que permita precisamente un proyecto que ordene al Estado de Chile en una dirección distinta a la que hoy día tiene, para poder concretar en lo inmediato, en lo mediato, ya sea a 5, 10, 15 años, los cambios y las transformaciones que el país requiere. Entonces, y creo que esas respuestas se pueden construir desde la dimensión territorial y desde la dimensión local. Eso. Muchas gracias, Jorge, por participar en esta conversación que tenemos. La idea de estas conversaciones que han surgido, porque como centro de investigación me gusta tener una reflexión del presente, del futuro y de cruzar miradas, ¿no es cierto? De cómo vamos encontrando un conocimiento que vayan haciendo a partir de múltiples miradas. Y compartiendo todo lo que tú has planteado, sobre todo de que cómo estas crisis sanitarias lo que hacen es evidenciar, no es que surjan ahora, sino que hacen evidente nuestras crisis institucionales, ¿no es cierto? Y a todas las que tú mencionas, hay una que me gustaría agregar que tiene que ver con el centralismo, ¿ya? Que no porque las otras no sean importantes, pero sí me gustaría profundizar un poco en eso, porque tú mencionaste algo que me parece súper interesante, que habemos varios que venimos promulgando hace mucho tiempo, pero me pareció muy bien que la Municipalidad de Valparaíso haya empezado a implementar, que es la activación del equipamiento por barrios. Que a partir de la urgencia, entonces, hoy día podemos tener una manera de entender los territorios de una manera distinta. Pero la pregunta es, ¿se acaba la cuarentena? Nada mañana, no los próximos 4 o 5 años, o lo que nos demoremos con proceso constituyente mediante, transformar la institucionalidad en Chile. ¿Cuáles son los desafíos que tú ves ahora para este tipo de cosas? Quiero plantearte un par de cosas porque me parecen interesantes. ¿Ven ustedes posible seguir con esta gestión de distrito de manera que, por ejemplo, el tema de salud pueda fortalecerse? Ya que el tema de la cuarentena se van a acabar, el coronavirus y la crisis sanitaria no, probablemente el invierno va a volver, pueda fortalecerse. ¿Han pensado acciones también de lo que va a significar que en los espacios públicos, la aglomeración en espacios públicos, la idea de evitar las aglomeraciones, generando más espacios para los peatones, ya sea provisorios, se ha hecho en algunas municipalidades, o idealmente más permanente que va a tomar? ¿Cómo va a ser la atención de público en las municipalidades? Te estoy llevando cosas bien pedestres, pero que al final tienen que ver con algo que creo que es bien importante, que la realidad cotidiana de todos los chilenos y chilenas, que se viene pronto, también va a cambiar. Y la pequeña escala, eso que dice los 15 minutos, que lo está implementando Anne Hidalgo en París y que se viene llevando con Eso, varios ella era. Sí. a la que creo yo que Bien. tenemos que mirar. Al final, hechos concretos como este nos van a permitir a cambiar un poquito el cómo entendíamos nuestras convivencias a raíz de una crisis sanitaria, donde a mí me gusta mucho lo que dice Agustín Esquella. No hablemos de distanciamiento social, hablemos de distanciamiento físico. Entonces, ¿cómo implementamos políticas de distanciamiento físico que nos ayuden a protegernos, pero al mismo tiempo que empiecen a generar mejor calidad de vida a las personas? Está muy interesante tu pregunta, Juan Carlos, porque conecta lo general con las cuestiones más concretas o las más específicas. Yo tiendo que en tu pregunta también hay una mirada que yo tiendo a compartir, ¿no? Para transformar, para cambiar el territorio, la realidad que nos rodea, tenemos que cambiar el instrumento que tenemos para eso, que es la municipalidad. Esta municipalidad tal cual está sirve poco.
para poder abordar los desafíos que Valparaíso tiene. Y el problema es que para que la municipalidad cambie en concreto, lo que requerimos es un cambio legislativo. Hay una ley orgánica constitucional que regula las municipalidades, pero para que eso tenga lugar en Chile va a tomar muchos años, mucho tiempo. Entonces, nuestra filosofía ha sido no esperar el cambio legislativo para construir una práctica de transformación, o una práctica institucional que dibuje una municipalidad más adaptable a los cambios y a las necesidades que hoy día la ciudad tiene. Entonces, ninguna ley nos dio permiso, por ejemplo, para poder crear la red de farmacias populares que tenemos en Valparaíso. Tenemos 4 farmacias populares, 2 ópticas, un centro de salud para el adulto mayor. Inauguramos hace poco la primera farmacia popular digital de Chile y ahora, hace unos días, la óptica popular y la ortopedia popular. Vamos ahora a poner en marcha la próxima semana el primer laboratorio municipal de Valparaíso, que va a hacer PCR y por tanto va a reducir los tiempos de espera, que en promedio en Valparaíso son de 7 semanas los exámenes, perdón, 7 días. Las personas van a poder acceder a tecnología de punta porque es una iniciativa público-privada con la empresa Siemens, tecnología de punta para poder hacer exámenes de especialidad a precios costo. Nadie nos dijo que en definitiva podíamos hacer esas cosas, o que estaba permitido hacer este modelo de confinamiento barrial o comunitario y por tanto llevar a las MUNI, llevar a la MUNI al cerro, por decirlo así. Entonces, eso tiene que ver con la perspectiva que tiene el proyecto. Entonces, a tu pregunta, evidentemente esto llega para quedarse, no se va, se queda y va a tener que. Hoy día son los desafíos sanitarios, pero mañana son otros desafíos. La ciudad no va a superar la crisis sanitaria y va a abordar problemas de equipamiento público, infraestructura urbana, de planificación barrial, priorización de proyectos, problemas de droga, el acceso a la cultura, en fin, lo que permite vivir. O sea, se abre una oportunidad gigantesca. Y por tanto este modelo llega para quedarse, ¿no? Hay muchas experiencias como la que tú describes, estamos viendo, que nos parecen muy relevantes. Por tanto, hay algo de creación, pero también hay algo de escuchar, hay algo de ver lo que están haciendo otras y otros. Recuerdo que en una de las primeras conversaciones que tuve en tiempos de crisis sanitaria, cuando estaba partiendo esto, recuerdo haber conversado con Aníbal Vivaceta, epidemiólogo de la Universidad del Paraíso, que estuvo combatiendo el ébola ahí no sé dónde, en alguna de sus tantas historias, y el Aníbal decía algo parecido a lo que dices tú, Juan Carlos, barrializar las respuestas a las crisis, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso lo que estamos haciendo. Y evidentemente vamos a tener que preparar a la ciudad para el tiempo que viene. O sea, tú describes algo que es cierto. O sea, hay ciudades con más capacidad de recursos que ya han comenzado a prepararse. Vamos a tener que hacer exactamente lo mismo. Dictamos hace un par de semanas una ordenanza municipal que nos orienta en esa dirección. Estoy de acuerdo con la observación que hace el maestro Esquella en cuanto a, no es distancia social, porque yo creo que no hay distancia social en Valparaíso. De hecho, hay más de 130 vías comunes. Ayer el cacerolazo se escuchó fuerte en todos lados, acá en Placeres por lo menos, me imagino que por allá también. Es distancia física. Y creo que esa es la forma correcta de aproximarse a el problema que tenemos. Entonces, tenemos una ordenanza que nos orienta y eso nos va a permitir también reorientar los recursos públicos para precisamente preparar de la mejor manera posible a la ciudad. Hay cosas que yo creo que no vamos a hacer este año, sí, por ejemplo, volver a clases. Lo veo difícil que se pueda volver a clases, muy difícil, muy complicado. No nos atreveríamos a tomar una decisión de esas características de no estar completamente seguros. Creo que esa normalidad, por ejemplo, va a tomar más meses y no va a ser inmediata. Pero el modelo, esto que describes tú, Juan Carlos, es la punta de lanza. Y es una estrategia, al final, una forma de abordar los problemas de la ciudad que queremos mantener. Hola, primero, ¿cómo estás? José Antonio, aquí del CNB. ¿Cierto? Hola, José Antonio. El neoliberalismo, ¿cierto? Al final, ¿cierto? Lo que te ofrece algo súper concreto, te ofrece consumo y, entre comillas, progreso material, vía deuda, como sea, ¿cierto? Eso es como lo que ellos te ofrecen. Entonces, yo probablemente desde los 90 siempre he pensado que la izquierda ha perdido el rumbo
se ha preocupado mucho de cosas que son importantes, pero no afectan a la mayoría. Es decir, la izquierda siempre se preocupó del trabajo, la clase trabajadora, el trabajador. Ese era su foco. Y desde los 90 yo veo que están más preocupados, perdón por decirlo, por los perritos, por otras cosas, más que de la mayoría, y probablemente son las razones por las cuales Trump o Bolsonaro empiezan a llevarse esa gente que quedan votadas, ¿cierto? Entonces la pregunta que te hago es súper simple, es ¿qué ofrece la izquierda ahora? ¿Qué nos ofrecen? Que no sea, porque el liberalismo puede ser malo, pero ofrece algo. Pedazo de pregunta. Pedazo de pregunta, pero va al callo y sí, excelente. Mira, estaba aquí viendo una cosa que escribí precisamente hace un par de semanas atrás, antes de que todo esto pasara, porque me parece que tu pregunta está súper interesante. La izquierda, sí, completamente de acuerdo. O sea, bueno, daría para una hora más de conversación sobre la crisis de la izquierda y lo perdida que ha estado, ¿no? En general. En Chile la izquierda, una izquierda incidente, democrática, de mayorías contemporáneas, se perdió hace muchos años. Yo no creo que la concertación haya sido eso, quiero ser muy respetuoso. Pienso que el proceso constituyente, o esto que se abrió con el estallido, ofrece la oportunidad para poder empujar y dibujar un proyecto al final legítimo y creíble, que es un poco lo que tú me planteas. Entonces, yo creo que lo que tenemos hoy día no son solo demandas sociales, sino que es un modelo de desarrollo. Y ese modelo de desarrollo, ¿qué características tiene que tener? Tiene que ser legítimo para millones, tiene que preocuparse no solamente de las actuales generaciones, sino de las nuevas generaciones. Mira el presente, pero también mira el futuro. Quizás lo llamemos de distintas formas. No tiene por qué tener un nombre, puede tener varios nombres. Pero lo importante es que las ideas que lo funden tienen que tener amplísima adhesión en millones de personas. Entonces yo buscaba, bueno, ¿cuáles son esas ideas que podrían ser? Bueno, quizás ideas generales, pero que pueden orientar lo que viene, ¿no? La economía tiene que tener como principal objetivo producir bienestar al ser humano y no puede estar subordinada completamente al capital. La sociedad no puede hacer diferencias en dignidad, igualdad y derecho por razones de género. Las instituciones públicas tienen que ser democráticas y transparentes y tienen que tener como objetivo la búsqueda del interés común y deben ser abiertas a la participación directa de la ciudadanía. Chile no es un pueblo, es un país de pueblos. Debe existir justicia y equidad territorial y no puede haber diferencias entre la capital y cada uno de los pueblos y ciudades de las distintas regiones. Tenemos que poner fin a la degradación ambiental y a las zonas de sacrificio, generando para ello una nueva relación entre la naturaleza y el ecosistema. No podemos tolerar en Chile la desigualdad social. Por tanto, no solamente nos tenemos que preocupar de fijar un sueldo mínimo digno, sino que un sueldo máximo decente. Debate que está completamente ausente. Vamos a contar, o deberíamos contar con ciudades justas en las que se garantice la calidad de vida de muchas y de muchos. El 88% de los chilenos y las chilenas vivimos en zonas urbanas. Tenemos que ser capaces de redefinir la relación con todos los recursos estratégicos de nuestro territorio, el mar, los bosques, la tierra, los minerales, el agua, y cuidarlos de la depredación que hoy día son objeto, y garantizar su sustentabilidad y sostenibilidad para que todos puedan aprovechar esa riqueza. Ahí hay un par de ideas. Muy bien. Ahí hay un par de ideas que podrían ser. Yo quiero colgarme de la pregunta de José, porque es claro que lo que está pasando ahora, y ya desde el estallido social, está demostrando que todo este sistema neoliberal se estaba cayendo a pedazos, que no se sostenía más, ¿cierto? Pero si uno lo mira retrospectivamente, claramente no había una oposición frente al sistema que tenemos ahora. Y no había una oposición a nivel mundial, ¿no es verdad? O sea, pero ¿en qué se sostenía? Se sostenía en una filosofía, y la filosofía económica, ¿no es verdad?, viene de Hayek y viene de Friedman y los padres del neoliberalismo, ¿cierto? Entonces, lo que uno piensa, digamos, ¿cuál es la filosofía que se está desarrollando en estos momentos? Y a mí me parece
que y no lo he escuchado y quería preguntarte a ti, que hay están apareciendo luces por todos lados, que se está desarrollando una filosofía nueva. Sí. Mira, yo veía en el Financial Times, que es una de las revistas más, ¿verdad?, conservadoras del mundo, que dice que los gobiernos deben jugar un papel activo en la economía y que hay que poner más impuestos. ¿Ya? Y por otro lado, hay un trío de economistas, Piketty, Saez y Zuckman, ¿no, verdad?, que están hablando a nivel mundial y están siendo escuchados y están proponiendo poner más impuestos porque dicen, ¿no, verdad?, que los 400 más ricos de Estados Unidos pagan menos impuestos que los gafíteres de Estados Unidos. Tan simple como eso. Y después tenemos a una mujer, ¿no, verdad?, la Moscato, que se dio cuenta de algo que todos sabíamos, digamos, que todo lo que tenemos en estos momentos de avances tecnológicos y lo que está usando la empresa, ¿no, verdad?, viene de platas estatales. Entonces, claramente, o sea, entonces yo no escucho de nuestros políticos, ¿no, verdad?, basarse, digamos, en lo que se basó la escuela neoliberal, que fueron Saungan y Friedman. Entonces, ¿cómo ves tú eso? Porque yo creo que las bases filosóficas son fundamentales para desarrollar un sistema nuevo, ¿no, verdad? Y ahí está, la gente, las economías nuevas están, que ponen más impuestos, entre otras cosas, digamos. Sí, claro, está súper interesante también tu pregunta, Ramón, porque, a ver, yo creo que las respuestas a diferencia de cómo se gesta el neoliberalismo, porque el neoliberalismo fue un ejercicio de construcción académica en los 50, ¿no? Muy de una minoría, que terminó convirtiéndose en el sistema de orden mundial hegemónico. O sea, los tipos fueron geniales para hacer lo que hicieron. Pero por eso vuelvo a Harvey en su breve historia del neoliberalismo. Lo hermoso de lo que estamos viviendo, de la época que estamos viviendo, Ramón, es que las respuestas a la superación de este estado de cosas vienen de múltiples biografías, vienen de múltiples trayectorias, vienen de múltiples mundos, que incluso pueden ser contradictorios entre sí. Viene del mundo, sin duda, del mundo académico. Yo lo veo además esto en Valparaíso. Vienen del mundo académico. Vienen de la producción de conocimiento en las universidades estatales, en las universidades públicas, tanto a nivel global como también a nivel global. Viene del actor barrial y de las comunidades y los territorios. El conocimiento social acumulado de años en lucha, años de trabajo territorial que hay en Valparaíso y en distintas partes del mundo es gigantesco. Es gigantesco. La capacidad que tiene la gente para poder construir respuestas a las cuestiones más complejas de la vida, como es garantizar la alimentación en un barrio, a través de una olla común, a través de, en fin, múltiples otras iniciativas. La reflexión profunda y ancestral de los pueblos originarios. Hoy día hay una nueva camada más de dirigencia, particularmente del mundo mapuche, muy interesante, mucha gente joven que se está problematizando en la dimensión política, plurinacional. Es muy interesante, hay mucha gente joven, hombres y mujeres, o sea, toda la filosofía o la reflexión sobre el buen vivir de los pueblos originarios latinoamericanos y chilenos es un vertiente de conocimiento. O la lucha que han tenido también las diversidades sexuales durante estos últimos años. ¿Para qué hablar de la radicalidad del movimiento feminista, que yo creo que es uno de los movimientos sociales más radicales que existen? Hay mucha gente, sin duda, feministas actuales en Chile y en Latinoamérica. Hay una feminista que yo escucho harto con mi compañera, que es Angela Davis, una feminista afroamericana que tiene una reflexión súper potente. Los movimientos juveniles. Entonces yo digo,
que de todo ese vertiente creativo tenemos que parir algo que permita superar lo que estamos viviendo, que permita superar los peligros que todo el mundo grita a los cuatro vientos, que supone esta forma de entender la naturaleza, el mundo, las relaciones humanas, las ciudades, la cultura, la ciencia. Si esto no tiene sentido, o sea, esto es irracional. Entonces creo que y ahí viene el desafío, creo yo, de la política. Ahí viene el desafío de la política. Cómo la política es capaz de, no esta política chica, no la política de salón, no la política de luces bajas, sino que es la política que logra construir un lugar común donde todas estas trayectorias, biografías, identidades, visiones, propuestas, converjan en un proyecto común, en un proyecto en común, en un proyecto democrático. Pienso que estamos más cerca que antes de llegar a algo. Y luego, bueno, eso se tiene que expresar en un desafío político, en ganar elecciones, en tener excelentes representantes, en llegar a las instituciones. En fin, se expresan otras cosas, ya la cuestión más institucional, si se quiere, pero más política. Pero al final es eso. Y nosotros, bueno, contribuimos con nuestro granito de arena a que eso tenga lugar. Se verá luego quién encabeza esos procesos. Bueno, esa ya es otra cosa. Pero hay muchas respuestas, hay muchas cosas interesantes que creo que hay que valorar, hay que visibilizar, hay que reconocer. Y tiene un origen hermoso. Tiene un origen que es distinto al origen del neoliberalismo. Creo que surge de las mismas entrañas de los seres humanos que habitamos en este mundo. Así va a ser la superación de lo que estamos viviendo. Lo creo firmemente y me levanto todos los días pensando que sí es posible. Por tanto, claro, veo negro el futuro de mi ciudad, de la gente que lo pasa con Wi-Fi, pero por otra parte me lleno de esperanza de que en la gente, me lleno de esperanza que vamos a ser capaces de construir otro mundo. ¿Y otra ciudad? Jorge, soy Oliver del CIN. Hola, Muchas Oliver, gracias ¿cómo estás? por darnos este espacio, realmente. Una pregunta cortita. En tu mirada local al mundo, ¿hay algún país que te inspira, que nos puede servir de modelo, en tu opinión? Es una pregunta linda esa. Me acuerdo que una vez me la preguntaron cuando gané en la tele para que dijera Cuba y Venezuela, pero no dije Cuba ni Venezuela. Así que no pudieron pillarme. Fuera de broma, creo que me gusta. Voy a contestar la pregunta desde la perspectiva del lugar que me encuentro, desde la perspectiva de los modelos de ciudad. Me gusta mucho lo que, por ejemplo, lidera en Barcelona Ada Colau, que tuve la oportunidad de conocer en 2017. Me gusta mucho otro alcalde que está en España, pero que nadie lo conoce, yo creo, que lidera la ciudad de Cádiz. Él se llama Kichi. Él no sabe que yo estoy hablando de él en este momento, no tiene idea. No nos conocemos, pero me parece, bueno, él fue de los pocos que junto a la ADA resistieron las caídas de varios gobiernos locales en España. Viste que las elecciones hicieron de que por ejemplo, Manuela Carmena no ganara, en Zaragoza perdieron también. Me gusta mucho lo que ellos representan en los gobiernos locales, la inspiración que tiene. Me gusta mucho lo que hace, por ejemplo, un político en Argentina, que lo conozco también, muy interesante, Axel Kicillof, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. El kirchnerismo es medio jodido en términos políticos, yo no soy ni peronista, ni kirchnerista, ni nada de eso, ¿no? Muy enredado eso, pero sí me parece que tiene un liderazgo súper interesante. Creo que ahí hay otra referencia muy relevante. Por ahí. Sí, bueno, a mí la figura política para mí más
predominante en mi vida es Allende, pero bueno, estamos hablando de lo contingente, no estamos hablando de los 70, pero me gustan esos proyectos de gobiernos locales, de gobiernos regionales. Me parece que son sumamente interesantes en distintas escalas, ¿no? Como a nivel ciudad y a nivel más estatal, más federal, que en el caso argentino. Con varios de ellos tengo contacto, además. Entonces, la otra persona que el liderazgo que es muy interesante, me gusta también, me parece gigantesco el desafío que tiene la gente en México, Andrés Manuel López Obrador, que bueno, estuve a punto de tener la posibilidad de conocerlo, pero no se pudo quedar. Él me parece una figura muy interesante, y en particular la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Sheinbaum, creo que se llama, también es muy interesante, y que se dice que puede ser eventualmente el relevo de Andrés Manuel López Obrador en una eventual elección, porque ya no hay reelección. Entonces, también la gente, lo que está haciendo Morena en México es bien interesante. ¿Sabes? México es un narcoestado, un estado cruzado por la corrupción. En 2 años han tenido muy dura, muy compleja, además están ahí al lado de Estados Unidos, ¿no? Esas son mis como las referencias más contemporáneas que tengo respecto a cómo vemos otras formas o proyectos de gobierno. Bueno, muchas gracias, Jorge. Gracias por estar con nosotros hoy día. Nos despedimos. Espero que te sigamos viendo y que... Vamos por neurociencia, Ramón. Sí, y que sí es. Esperamos que nos ayude ahí y tengamos un centro de neurociencias como se debe pronto. Sí. Y esperemos que todo Valparaíso surja y sea la ciudad que tiene que ser, ¿no es verdad? Porque para mí es la única ciudad con personalidad de todo Chile, y hay que sacarle esa personalidad de verdad, ¿ah? Y que no solamente sea como una vieja con colorete, ¿ah? Sino que seamos la ciudad más principal de este país. ¿Ah? Estoy de acuerdo contigo, muy de acuerdo contigo, Ramón. Así que, mira, pasó algo medio coladito, pero quiero decirlo, que no salió un poquito, pero estamos a pocos meses de poner la primera piedra en Barón. ¿Vamos a tener acuario? Sí, se puede. Ahí está esa posibilidad abierta completamente en la bodega Simón Bolívar. Así que hay que empujarla. Lo conversamos con el nuevo ministro, pero por fin va a pasar algo en el borde costero, algo que mueva la ciudad. Y el otro proyecto para mí clave también, en el otro polo, en el plan es el de ustedes, pues neurociencia. ¿Para qué vamos a pasar rabia? ¿Para qué vamos a...? Yo lo único que quiero es que si me muero, que me entierren ahí, pues. ¿Ah? Bueno, querido. Yo espero que se construya antes que te moráis, pues. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias.